Buenas noches, soy Fermín del Gorro Alcaba. Mi número de expediente es A219-215-924 y a continuación voy a presentar la tarea número 15, la cual se nos presenta este circuito. Se me olvidó escribir la oración, pero nos pide el ejercicio que determinemos los valores de ambas resistencias. Por lo tanto, pues aquí ya podemos ver la figura. Tenemos una fuente FEM de 24 voltios. También tenemos una resistencia de 8, una resistencia de R1 a través de A a B. Y también se nos indica la diferencia potencial entre estos dos puntos, que en este caso son 8 voltios. Luego tenemos la resistencia de 40 ohms. Y luego tenemos la resistencia R2, ¿no? Las que nos pide determinar. Y también se nos proporciona la corriente que pasa de 1.6 amperios a través de los nodos B y C por la resistencia R2. La corriente I2 es desconocida. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff para el voltaje en la trayectoria ABCA. A, B, por acá, C, A. Entonces, de A a B ya sabemos el voltaje. Y como la corriente va en la misma dirección que nuestra trayectoria, ya que suponemos la dirección de esta corriente de menos a más, pues aquí vamos a poner un positivo, como van en la misma dirección. Y luego de B a C también van en la misma dirección la corriente respecto a la trayectoria que hemos tomado. Por lo tanto, aquí también ponemos positivo. Y luego de C a, como va de menos a más, ponemos un negativo respecto a la trayectoria, ¿no? Como la corriente va de menos a más, ponemos un negativo en el voltaje que representa a esos dos diferentes nodos. Todo esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, aquí podemos ver rápido que 24 menos 8 nos debe dar a 16 voltios. Por lo tanto, ese es el valor del voltaje de VAC. Ese voltaje lo vamos a ocupar para utilizar la ley de Ohm y poder obtener la resistencia de R2. Por lo tanto, utilizamos la ley de Ohm, ponemos su voltaje correspondiente, ponemos la corriente y nos da que es igual a 10 ohms. Luego sacamos el circuito equivalente, que sería estos dos, porque como podemos observar está en paralelo ya que ambos comparten los mismos nodos. Entonces sumamos los recíprocos, nos da igual a 5 sobre 40 y la resistencia equivalente es el recíproco de ese resultado. Así que nos da 40 sobre 5 que es igual a 8. Se me hace raro, voy a sacar aquí rápido. 40 entre 5. Sí, es 8 voltios. 8 ohms. La resistencia equivalente es de igual a 8 ohms. Entonces ahora vamos a sacar la corriente equivalente de esta trayectoria BC, que sería esta diferencia de potencial dividida entre la resistencia equivalente, lo cual nos da igual a 2 amperios. Es decir, lo que hemos obtenido, un circuito equivalente donde tenemos una resistencia en los nodos A, B y otra resistencia en los nodos B y C. B, C. Y como la corriente es la misma en un circuito en serie, pues ya sabemos de que podemos utilizar esta corriente para calcular la resistencia R1 también a través de la ley de Ohm. Por lo tanto sería su voltaje entre la corriente, 8 volts, como nos dice el problema, sobre 2 amperios, como hemos acabado de obtener, lo cual nos da 4 ohms. Y ya hemos sacado las resistencias. Pero ahora para comprobar los resultados vamos a utilizar la ley de Kirchhoff para la corriente en el nodo B, es decir, por acá. Como ya sabemos, por aquí entra una corriente a través del nodo B y luego se subdivide en las trayectorias de B a C y luego también en la trayectoria que incumbe a la resistencia R3 y también a la que incumbe a la R2.
se subdivide la corriente. Y en general sabemos que la corriente que entra a través de este nodo debe ser la misma que la suma de las corrientes que salen. Por lo tanto, I, que es la corriente que entra, menos 1.6 amperios, que es la corriente que pasa a través de R2, menos la corriente I2, aquí puse I2, debe ser igual a 0. Pero nosotros ya conocemos I por nuestro resultado que anteriormente habíamos obtenido de la corriente equivalente, que es igual a 2 amperios, por lo tanto reemplazamos su valor y nos queda que I2 debe ser 2 amperios menos 1.6 amperios, lo cual nos da 0.4 amperios. Y entonces con esta corriente I2 vamos a multiplicarla por la resistencia que le corresponde a R3, es decir, a este trayecto, lo cual nos da 16 volts. Y este resultado es el mismo que habíamos obtenido anteriormente con la otra ley de Kirchhoff, por lo tanto está comprobado nuestro resultado. Muchas gracias por la atención.